La vida de toda carne está en la sangre. ¿Cierto? Amén. Pero a través de la Escritura nos da una enseñanza tan preciosa y hermosa. Y la palabra de Dios nos dice que el diseño de Dios poner la sangre, bien sea en un animal o en una persona, era para obtener vida. Y nunca la sangre fue diseñada para comer. Jamás. Nunca la sangre fue diseñada para eso. La sangre fue diseñada con un motivo y era para la expiación de pecados. La sangre tenía su hecho, su forma de actuar en la vida del ser humano. Por eso es que cuando se hacían los rituales, los sacrificios, había derramamiento de sangre. Y todo pacto que Dios establecía en el Antiguo Testamento era pacto bajo sangre. Nada, ningún pacto que Dios hizo anteriormente fue sin sangre. Todos los pactos de Dios tenían que llevar sangre. Cuando Adán y Eva pecan, se llevó a cabo un sacrificio. Y es que habían pecado, estaban desnudos y viene Dios y mata un cordero. ¿Dónde lo encontró? ¿Quién sabe? Por ahí andaba el cordero. Ese cordero que sacrificó allá en el huerto del Edén era una representación de lo que Cristo venía a hacer en el mundo. Era una representación de que un sacrificio iba a ser derramado, un sacrificio iba a ser ejecutado por cubrir su pecado. Más tanto que para cubrirlo, para perdonarlo y quitarle su pecado. Porque los animales del Antiguo Testamento simplemente los cubrían por un año. Y ese era un continuo sacrificio tras sacrificio, año tras año, donde muchos animales morían por derramar su sangre para perdonar los pecados del pueblo de Israel. Nosotros conocemos todo eso y hemos escuchado, pero realmente yo le hago la pregunta: ¿hemos valorado el poder de la sangre? ¿Hemos valorado la sangre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Usted ha valorado lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario? ¿Se ha puesto a meditar qué efecto tiene en su vida? ¿Qué hace la sangre de Cristo sobre su vida? ¿Cuál es el efecto que tiene en su familia, en su caminar con Dios? ¿Cuál es el efecto de la sangre? Porque escuchamos hablar de la sangre de Cristo y que cantamos que la sangre de Cristo tiene poder. Y es verdad, tiene poder. Pero muchas veces nada más salen las palabras de aquí hacia afuera. Nunca a veces no tenemos conocimiento cuál es el poder de la sangre. ¿Sabe? Cuando iba a salir el pueblo de Israel que estaba en esclavitud en Egipto, el Señor da un mandato y dice: vayan y maten un ovejo, un cordero, dice. Y van a agarrar la sangre y van a pintar los dinteles de la puerta. Y el ángel de la muerte va a venir y donde vea esa señal, dice, no va a entrar ahí. Ese será mi pacto, esa será mi señal entre yo y ustedes, de que ustedes son mi pueblo y yo los voy a guardar. Amén. Aleluya. Si la sangre de ese cordero tenía poder para guardar a los hijos de Dios, al pueblo de Israel, ahora usted se ha puesto a meditar qué tan grande es el efecto, qué tan grande es el poder de la sangre de Cristo sobre su vida. Si eso libró de la muerte a los hijos de Israel, ¿qué puede hacer la sangre de Cristo sobre su vida? ¿Qué puede hacer la sangre de Cristo sobre su familia, sobre su matrimonio, sobre su hogar? ¿Qué tanto poder tiene la sangre de Cristo? Santo Jesús, aleluya. Expiación quiere decir cubrir.
La sangre era para expiación, no para comer. No fue diseñada para comer. Si tú todavía comes sangre, comes morcilla, pues eso te va a ayudar a entender. Esto te va a llevar a comprender que en la sangre corre la vida y que la vida no se debe de comer. De que tú debes de respetar los estatutos de Dios, los mandatos de Dios. De que la sangre fue diseñada para expiación. De que la sangre fue hecha con un propósito. Cuando se da la sangre, se da la vida. El otro día mi cuñado mató un borreguito por ahí. Cuñado, dame un borrego, me quiero comer, sí, cómetelo. Simplemente tuvo que degollarlo y sacar la sangre, y al derramar su sangre se dio la vida, se le fue la vida. Cuando se da la sangre, se da la vida. ¿Sabe qué hizo nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario? Nos dio la vida. Toda su sangre fue derramada. Muchas veces no valoramos eso. Que se desangró, que fue maltratado. Muchas veces menospreciamos el sacrificio de la cruz. Muchas veces no hemos alcanzado a valorar que la vida estaba en la sangre y que su vida fue entregada por ti y por mí. Y cómo necesitamos nosotros valorar. Valorar la vida, valorar la sangre del Cordero de Dios. En Colosenses 1:4 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué nos perdonó del pecado? ¿Qué nos dio redención? ¿Qué nos redimió? Fue la sangre de Cristo. Cuando yo y usted éramos pecadores, a través de recibir su sangre, somos aceptos delante de Dios. Porque déjeme decirle, mi hermano, mi amigo que está aquí, la sangre de Cristo tiene poder y le seguirá teniendo por toda la eternidad. ¡Aleluya! La sangre de Cristo no es una sangre muerta, sino que es una sangre viva. ¡Aleluya! Hay un estudio por ahí de unos científicos que se metieron debajo de la montaña donde Jesucristo fue sacrificado y dicen que extrayeron residuos de la sangre que había derramada ahí y la llevaron a hacer estudios y la revivieron la sangre. Como ya la tecnología está tan avanzada, tienen capaz de hacer todas esas cosas. Y dicen los comentaristas que cuando revivieron la sangre, le hicieron los análisis, hallaron que esa sangre no era una sangre muerta, sino una sangre viva. Estaba siendo tan eficaz como hace 2000 años. Y descubrieron, hermano, que esa sangre tenía 24 cromosomas. Normalmente son 48 cromosomas. Y que decía, ¿cómo puede estar una sangre así de viva con 24 cromosomas? Es interesante saber todos esos datos. Y nosotros creemos que el mismo efecto que tuvo la sangre de Cristo cuando fue crucificado es el mismo efecto que tiene hasta el día de hoy. Amén, aleluya. La sangre de Cristo no pasa de moda, no se le va el poder. Nunca. Jamás. Aleluya. Jamás. Sigue teniendo su efectividad hasta el día de hoy. Sigue teniendo su efectividad. Podrán pasar de moda muchas cosas, pero menos la sangre de Cristo. Aleluya.
Gloria a Dios. Aún todo pecador que se arrepiente y viene a Jesucristo es lavado con su sangre preciosa. Sí, Señor, amén. Todavía sigue siendo efectiva sobre este mundo. Todavía la sangre de Cristo sigue siendo efectiva sobre aquel pecador que se arrepiente. Gloria a Jesús. No ha perdido su efectividad. Señor. Ni la perderá nunca. Ni la perderá nunca, perdón. Amén. Amén. El versículo 20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Porque la sangre de Cristo, mi hermano, no simplemente tiene efectividad aquí en la tierra, pero en los cielos también. Amén. También en los cielos tiene efectividad la sangre de Cristo. Aleluya. Si aquí tiene efectividad, mucho menos allá. Más, mucho más, mucho más. Es tan efectiva, hermano. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado. Gloria a Jesús. Aleluya. Es la sangre de Cristo la que te ha cambiado. Es la sangre de Cristo que te da la expiación para ti, volverte hacia Dios, acercarte a Dios. No es lo muy Juan Camaney que tú seas. No es lo muy bueno que tú seas. No es lo muy talentoso. Tienes que reconocer que la sangre de Cristo te ha librado, te ha limpiado. Que ya Dios no te ve como un inmundo, sino que la sangre de su Hijo está aplicada sobre tu vida. Amén. Dios cuando te mira, no mira tu pecado. Mira la sangre de redención. Santo. Te mira como expiado. Aleluya. No te mira como pecador, sino te mira como hijo. Santo. Aleluya. La vida que agrada al Padre es la vida del Hijo. Cuando el ángel de la muerte iba pasando allá en Egipto, ¿qué es lo primero que vio? La sangre, y la respetó. A tu vida pueden venir muchas cosas, pero si tú estás bajo pacto, estás seguro en Dios. Aleluya. Porque Dios es un Dios de pactos. Hacía Dios muchos pactos con el hombre a través de la historia. Y esos pactos se cumplían. Se llevaban a cabo y eran efectivos. Cuando Dios da las tablas de los mandamientos, allá en el Éxodo 20, usted lo va a leer. Y dice la palabra de Dios que después de que Dios hizo el pacto con su pueblo, agarró a Moisés, degolló un cordero y empezó a rociar con hisopo a las personas. Las empezó para meterlas bajo pacto. Todos estaban bajo pacto. Nada de lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento fue sin pacto. Aleluya. Todo llevaba un pacto de sangre. El pacto que hoy te avala a ti y a mí es el pacto de nuestro Señor Jesucristo cuando derramó su sangre en la cruz del Calvario. Por eso tú estás bajo pacto. Es importante estar bajo pacto. Hay personas que no tienen el pacto de Jesucristo. Hay personas que no creen en el poder de la sangre. Hay personas que menosprecian el sacrificio de Jesús. Todas esas personas no están bajo pacto. Es una tristeza no estar bajo pacto, porque el enemigo puede venir a cualquier hora. El enemigo puede venir, entrar en su casa, poner enfermedad, muerte, lo que sea, destrucción. Pero cuando tú estás bajo pacto, es Dios quien te cuida. Es Dios tu galardón. Es Dios tu defensor. Es Dios quien te guía. El mismo Dios es que se encarga de estar a tu lado.
Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos. Yo y tú estábamos lejos de los pactos de Dios cuando caminábamos en pecado, cuando caminábamos en injusticia, cuando por naturaleza éramos pecadores. No teníamos pacto. Estábamos lejos de los pactos de Dios, lejos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, los que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Efesios 2:13 dice, habemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque hemos entrado bajo pacto. Si tú estás en Cristo, ese es tu pacto. Has aceptado a Jesús, ese es el pacto de Dios para contigo. Está bajo el pacto de sangre. En Hebreo, capítulo 9, versículo 11, hay una gran verdad ahí. Hasta el 26, del 11, Hebreo 9, del 11 al 26. Yo quiero llevarlo allá porque hay una gran verdad que yo quiero que usted entienda. Hay una gran verdad que quiero que usted comprenda. Hebreos capítulo 9, versículo 11 en adelante. Hebreos 9, 11 al 26. Es una confirmación de que lo que le estoy diciendo no son palabras mías inventadas, sino quiero que tú comprendas y entiendas que está en la palabra de Dios. Que tú lo leas, que tú lo medites. 11. Pero Cristo vino ya y es el sumo sacerdote de los bienes venideros a través del tabernáculo más amplio y más perfecto, el cual no ha sido hecho por los hombres, es decir, no es de esta creación, y no por medio de sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, y así obtuvo para nosotros la redención eterna. Él compró con su sangre nuestra redención. Y no solamente una redención pasajera, pero una redención eterna. Donde la muerte no tiene potestad sobre su vida, sino que el día que usted parta al más allá, seguirá viviendo por la eternidad al lado de Dios. Aleluya. Él ha prometido redención eterna. Si la sangre, dice el versículo 13, de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociada sobre los impuros santificaba para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo? O sea, si la sangre de los animales anteriormente sacrificados tenían un poder y un efecto, ¿cuánto más la sangre del Cordero de Dios sobre nuestra vida? Amén, aleluya. Vale más la sangre de Cristo que cualquier animal que pueda redimirnos. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. Versículo 14. Cuanto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará de obras muestras nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo. Es su sangre la que nos purifica. Juan el Bautista venía diciendo: he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. Él sabía la eficacia del Cordero y lo que ese Cordero iba a provocar sobre el mundo. Aleluya. Él sabía que su sangre iba a ser derramada y aún el propio Juan necesitaba esa sangre para su redención. Santo, aleluya. Juan venía preparando el camino para que la gente se volviera a Dios,
para que los corazones de la gente se volvieran a Dios y pudieran recibir redención a través del sacrificio del Cordero de Dios. Amén. Porque la sangre tiene poder. Señor, aleluya. Versículo 15. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto. ¡Ja! Hablando de pactos, Él es el nuevo pacto. Así es, aleluya. Ya los pactos del Antiguo Testamento pasado tal vez no tienen efectividad en nuestra vida, en mi vida y en su vida, pero el pacto de Cristo tiene efectividad y lo seguirá teniendo sobre nuestras vidas. Amén. Bajo pacto, Aleluya. para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, pues con su muerte libera a los hombres de los pecados cometidos bajo el primer pacto. El pacto de Cristo que se presenta en el Nuevo Testamento establece la soberanía de todo. Donde anteriormente había un primer pacto que se estableció sobre la tierra, pero Dios, enviando a su Hijo en semejanza de hombre, en semejanza de Cordero que quita el pecado del mundo, viene y establece el pacto nuevo. Y yo y usted estamos bajo ese nuevo pacto, no bajo el pacto pasado, pero bajo el pacto nuevo a través de nuestro Señor Jesucristo. Un nuevo pacto. Amén. Un nuevo pacto. Estamos bajo un nuevo pacto. El pacto de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 17. Ya que un testamento, 16. Por cuanto hay un testamento, es necesario que haya constancia de la muerte del que lo hizo, ya que un testamento no tiene ningún valor mientras el que lo hizo siga con vida. Muchas personas tienen riquezas y hacen un testamento antes de morirse y le dejan la riqueza o los bienes a sus hijos, pero ese testamento no tiene validez hasta que el dueño de todo eso muera. De igual manera, hay promesas en la Biblia que Dios dejó para ti y para mí. Amén. Hay promesas y hay bendiciones en la palabra de Dios. Él ya dio testimonio de que murió y resucitó. Ahora las bendiciones que están a través de su palabra te pertenecen y me pertenecen. Amén. Porque hay un testamento legal. Como muerte, Gloria. hay cosas que nos pertenecen y nosotros tenemos que adueñarnos de esas lindas promesas de Dios. Somos gente de pacto, gente de promesas. Versículo 18. Por eso ni siquiera el primer pacto se estableció sin sangre, porque después de que Moisés anunció todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos junto con agua, lana, escarlata y una rama de hisopo y roció el libro de la ley y a todo el pueblo. Aleluya. Sí. Un pueblo bajo pacto, bajo sangre. Es la sangre de Cristo la que nos ha redimido. Amén. Es la sangre de Cristo la que tiene la efectividad para limpiarnos de todo pecado. Aleluya. Muchas veces nosotros pensamos que la sangre de Cristo no tiene poder y decimos, esa persona mató, no tiene perdón de Dios. Esa persona violó, no tiene perdón de Dios. Es que no has valorado la sangre de Cristo. Santo. Aleluya. Si piensas así, déjame decirte que estás en un error. Gloria. Aleluya. Porque la sangre de Cristo tiene poder para redimir a cualquier pecador. Señor, aleluya. Nosotros es que somos débiles y no tenemos la capacidad para perdonar a las personas. Mi alma te alaba, Jesús. Pero Dios no es como nosotros. Amén. Oh, Aleluya. aleluya. Versículo 20. Entonces le dijo al pueblo,
Esta es la sangre del pacto que Dios les ha mandado. Además de esto, con la sangre roció también el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Según la ley, casi todo es purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. 23. Por lo tanto, era absolutamente necesario que las réplicas de todas las cosas celestiales fueran purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas necesitan mejores sacrificios que esos. Porque Cristo no entró en el santuario hecho por hombre, el cual era un mero reflejo del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor de nosotros. Y no entró para ofrecer muchas veces, como el sumo sacerdote que cada año entra en el lugar santísimo con sangre ajena. Si así fuera, Cristo hubiera tenido que morir muchas veces desde la creación del mundo. Pero ahora al final de los tiempos se presentó una sola vez y para siempre, y se ofreció a sí mismo para sacrificio, para quitar el pecado. Él mismo dio su vida. Él mismo se sacrificó por ti y por mí. Por amor. Él no vino a usar otra sangre ajena de un animal, de un cordero, de una paloma, de un toro. No. Fue su misma sangre la que Él puso. Amén, aleluya. Fue su propia sangre la que Él derramó por el perdón de nuestros pecados. ¿Sabe, hermano? Nosotros menospreciamos la sangre de Cristo. No hemos sabido valorar. Los demonios tienen este conocimiento que el Señor lo reprende, hermano. Y ellos temen la sangre de Cristo. Aleluya. El enemigo teme la sangre de Cristo porque no hay poder que ellos tengan para soportar esa sangre. Porque esa sangre es para redención y para perdón. Y ellos son algo que no pueden obtener ya. Yo me acuerdo, hermano, que anteriormente al venir a los pies del Señor yo tenía muchas luchas espirituales. Yo sentía que el muerto me agarraba y me subía hacia la esquina por el pescuezo y yo sin poderme mover, no podía ni hablar, ni mover mis manos, ni mis pies y me quedaba bien tieso. Pero hay algo que no pueden tocar. Tu mente. La mente es el campo de batalla. Es donde tú liberas guerras. Así es. Por eso cuando clama la sangre de Cristo, aunque te salen tus lágrimas, aunque no te puedes mover, aunque estás inválido en el sueño, paralizado, pero tu mente clama la sangre de Cristo, instantáneamente todos esos demonios te sueltan y se van. Porque la sangre de Cristo tiene poder. No tienen poder sobre tu vida porque tiene la sangre de Cristo. Los demonios no tienen poder sobre tu vida porque tú estás bajo pacto. Cristo es tu redención. Aleluya. La sangre tiene un valor, hermano. En el Antiguo Testamento había sangre de toro, había sangre de cordero, había sangre de tórtola, había sangre de paloma. Cada una de estas sangres tenía un valor en los sacrificios. Había sacrificio de expiación, era un tipo de animal. Había sacrificio por la paz, era un tipo de animal que se sacrificaba. Había sacrificio por la redención, era otro tipo de animal que se sacrificaba. La sangre tenía un tipo de valor. Pero la sangre de nuestro Señor Jesucristo es el valor absoluto. La sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene más valor que cualquier otra sangre en el mundo. Amén. Mire, hermano, los brujos
Que el Señor los reprenda en esta hora. Hacen pacto con sangre. Y si los brujos quieren que una brujería sea fuerte, pues no pueden usar cualquier sangre. Tienen que usar una sangre que sea de peso, que tenga valor para llevar a cabo sus fechorías. Hay muchos brujos que hacen esto. Pactan con sangre, hacen trabajos de sangre, hacen sacrificios de sangre, hacen muchas cosas con sangre. Pero hay trabajos dentro de esos sacrificios que tienen peso y afectan a las personas a las cuales hacen la inversión o a las cuales hacen el trabajo. ¿Por qué? Porque tiene un valor. ¿Cierto? Amén. Ya hemos hablado de la sangre que tiene poder, pero tal vez tú te sigues preguntando si esa sangre tenía un valor allá en el Antiguo Testamento, si era efectiva. Ahora, ¿cómo puedo obtener la sangre de Cristo en mi vida el día de hoy? ¿Cómo yo la recibo? ¿Cómo puedo hacer que esa sangre de Cristo sea efectiva en mi vida, sea efectiva en mis hijos, sea efectiva en mi matrimonio, sea efectiva en mi hogar? ¿Cómo puedo recibir o estar bajo pacto de sangre? Déjame decirte que es por fe. Es por fe. Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Se le conoce como el padre de la fe. Hay mucha gente que usted le dice, ven a Cristo, te quiere perdonar, te quiere salvar. No le creen. Pero aquel que recibe con fe, aquel que cree con fe. Déjame hablarte un poquito de fe. Aleluya. Por la fe, la mujer del flujo de sangre decía que llevaba muchos años, 12 años, con un flujo, se había gastado su riqueza, había ido a los doctores, había consultado a los brujos, pero nada la podía sanar. Y escuchaba una voz que le decía, si tan solo tú fueras a tocar el borde del manto del maestro. Aleluya. Había una vocecita que le decía, si tan solo tocar el borde de su manto sería sana. Sí, Señor. Y la mujer creyó esa voz. Aleluya. Hablando de manto, estaba llorando hace rato por allá atrás. Y 2 veces vi la visión de un manto, como de unas faldas que como que caían en este lugar, no sé. Y ahorita me estoy acordando de eso. Pero la mujer creyó y recibió su sanidad. Fue por fe. Porque ella creyó. Aleluya. Pero ¿sabes qué? Yo y tú muchas veces no le creemos a la palabra. Yo y tú muchas veces nos mantenemos incrédulos. No le creemos a Dios a sus verdades. Y están escritas. Así es. Por la fe, el criado del centurión fue sano, estaba paralítico, estaba todo ahí, que no podía caminar, y le dice, maestro, por favor, di la palabra, por favor, a un milagro en mi criado. Ahorita voy en este instante a salvarlo, dice Jesús. Dice, no, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero solamente di la palabra. Gloria. Aquel hombre conocía que era autoridad y creía. Sí, Señor. ¿Y cómo nos hace falta creer? Amén. Las personas que recibieron su milagro fue por fe, fue por creer, porque le creyeron a Dios. Amén. ¿Qué tal de la hija de la cananea? Estaba endemoniada y le dice, por favor, maestro, ven a liberar a mi hija de este demonio. No, la comida no es para los perrillos, es para los hijos de la casa. Sí, Señor, pero me gusta tanto lo que sigue. Dice que aquella mujer vino y se postró y le rogó y adoró a Dios. Y recibió su milagro por esa actitud. Muchas veces nosotros venimos a la iglesia buscando un favor, buscando un milagro, pero no somos capaces de postrarnos delante de Dios. No somos capaces de venir con una actitud de adorador. Como nos hace falta aprender de la mujer cananea. Aleluya. Queremos cosas, pero no nos sometemos a Dios. Así es.
Por la fe. Aleluya. ¿Cómo recibo la sangre? ¿Cómo aplico ese pacto sobre mi vida? Yo quiero estar bajo pacto. Es por la fe, simplemente cree. Simplemente cree. Y sabe, hermano, nuestro Señor Jesús, un día antes que iba a ser sacrificado, ¿sabe qué hizo? Instituyó una cena. Vamos a 1 Corintios, capítulo 11. Gloria a Dios. Aleluya. 1 Corintios, capítulo 11. Mi alma te alaba, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. 1 Corintios, es en el Nuevo Testamento. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23. Sí. ¿Lo tenemos? Amén. 1 Corintios 11, 23 dice: porque yo he recibido del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Es el nuevo qué? Pacto. ¿Pacto de qué? La sangre. Haced esto todas las veces Ya. que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncia hasta que Él venga. De manera, versículo 27, quiero que lea y comprenda conmigo esto. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del cuerpo indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Santo. Aleluya. ¿Qué es beber y comer indignamente? ¿Qué es beber y comer indignamente? Es cuando tú no valoras, cuando no crees, cuando no lo haces con fe, cuando no tienes la capacidad para entender el poder de la sangre de Cristo. Aleluya. Porque a mí me enseñaron desde pequeño a pasar a comer, pero nunca me enseñaron el valor de la sangre. Y yo lo hacía nada más por cumplir o porque me vieran que yo tenía la capacidad de pasar a participar de ese pan y ese vino. Muchos de nosotros participamos, pero no con una conciencia limpia. Muchos de nosotros participamos y no hemos valorado la sangre de Cristo. Y qué importante es darle el valor y el respeto que se merece. Es muy importante, hermano. De manera que cualquiera que comiera de este pan, bebiera de esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos ya están muertos. Sí, Señor. Aleluya. Esto no es juego, hermano. No es ningún juguete. Yo le estoy enseñando el valor de la sangre de Cristo. Yo le voy a pedir a mi esposa que traiga la cena para acá. Yo no quería dar la cena, hermano, sin antes yo explicarle qué es el significado, qué es la representación. Y ahorita viene más pipirizna y más
más bonito, ya más. Pero este es un significado. Este tiene un significado grande, hermano. Por eso cuando tú lo tomes, que sea conscientemente de que eres pecador, de que tú necesitas la redención de Cristo. No podemos venir y decir, yo me merezco comer eso. No, todos somos pecadores. Que es por su sangre que tú eres partícipe del cuerpo y de la sangre de Cristo. El Señor se hizo pedazo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Su sangre nos dio redención. Podríamos llamar esto el cuerpo, una representación del cuerpo de Cristo. Podríamos llamar que aquí está su cuerpo, que aquí está su sangre. Puede ser que si tú comprendes con una conciencia elevada de que esto es una representación de su sangre y que es su cuerpo, si hay algún resguardo puede salir de ti. Si hay algún demonio, va a salir en el nombre de Jesús. Porque esta es una representación del nuevo pacto. Y dice el Señor, háganlo en memoria de mí. Anuncien mi muerte. Anuncien que ustedes están bajo pacto. Anuncien al mundo. Háganlo con reverencia. Tengan discernimiento. No sea que muchos de ustedes coman juicio por no entender el pacto de la sangre, por no comprender que es el cuerpo de Cristo, que fue inmolado por cada uno de nosotros. Los niños no tienen conciencia, no tienen por qué participar de esto. Ellos no tienen conciencia. Pero si tú eres adulto, tú tienes una conciencia y has escuchado y has comprendido. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo nos ha redimido. La sangre de Cristo nos hace aceptos delante de Dios. Yo me acuerdo en una ocasión, hermano, que aquel entonces estábamos como en una vigilia y estamos, mira el significado, hermano. Era la iglesia popular y mi papá me llevaba a estas vigilias, donde estábamos toda la noche. Y un incrédulo simplemente por complacer a los papás. Pero me acuerdo que yo estaba en pecado y estaba enfrente ahí. Estábamos orando. Y de repente me dio ganas de vomitar y me sentía mareado y me subía un calor y otro me bajaba. Y yo lo único que quería era salir corriendo de ese lugar. Porque lo hacía sin conocimiento. Tal vez muchos de ustedes están sintiendo así lo mismo. Que siente que un calor les sube y otro les baja. Pero vas a ser libre en el nombre de Jesús. Tal vez muchos de ustedes no habían entendido el poder de la sangre. O no se les había revelado que la sangre era para redención y no para comer. La sangre de Jesucristo tiene poder. Yo quiero hacer una invitación a los que estamos aquí que vengan. Vamos a ser partícipes de esta cena. Nos despedimos de los que están. Que Dios los bendiga en el internet viéndonos. Que Dios los bendiga. La sangre de Cristo tiene poder. Amén.